¿Cómo están? Hoy comienza una nueva aventura de cacería. Pude salir un ratito, pedí un permiso. Igual se está levantando el viento, desafortunadamente. Voy a cazar hoy con el Evolve Mini, así que lo vamos a preparar. Esperemos que esta vez podamos cazar algo. La vez pasada vine y había tanto viento que desafortunadamente no pude cazar ninguno ni ver ninguno. Así que le vamos a montar el scope cam. Eso es. Todo listo y nos vamos de cacería. Vamos, estamos listos. Estamos en un sector donde hay un plan abajo, un planito, y generalmente se ven conejos. Este es un sector nuevo donde estoy. Son como las 5 de la tarde, así que vamos a ver si que sale algo. Veo solamente una cueva. Vamos a cazar al acecho. Está súper lejos, pero está ventoso, así que a ver cómo se va. El viento viene como de norte a sur, así que está súper fuerte. Quiero mostrarles algo el día de hoy, aprovechando que estamos acá con un poquito de tiempo. Este es el Evolve Mini calibre 22. Está desarrollando, lo ajusté a 900 FPS con ojiva de 24 grain. Energía suficiente para un calibre 22. Y vamos a ver si es que puedo cazar hoy. Hace unos días hice las pruebas y los tiros pasaron, pero muy cerquita. Honestamente había mucho viento. Y espero que hoy sí me permita al menos cazar algo. Le he montado el nuevo visor Schmidt & Bender, el 327x56 con las torretas MT2. Estas están en 0,5 miliradian. Son torretas muy tácticas. Tengo 39.5 miliradianes de recorrido, así que puedo disparar muy lejos, más los 50 modas que tiene de inclinación el riel del Evolve Mini. Así que veanlo, así está. Así que es lo que puedo mostrarles acerca del Evolve Mini el día de hoy.
Así que esperemos que podamos encontrar algo y podamos comentarlo. Importante a la hora de cazar, o si quieres cazar y tratar de ser lo más efectivo, es tener un buen telémetro. Yo tengo acá en mis manos el Sig Sauer Kilo 400 ABS. La verdad es un telémetro muy bueno. Es uno de los, en el ranking de los telémetros en el mundo, de los tiradores que hacen PRS o PCR, el deporte, es el telémetro que está en el número 3. Hubo mucho tiempo estuvo en el ranking número 1 este telémetro, pero ahora el Sigtronic creo que es el que tiene más llegada en ese deporte. Puedes calcular los tiros a 2500 metros sin problema. Lo bueno que tiene este es que te mide la temperatura, mide la presión y puede calcular también el sector del viento. Aparte de eso, es compatible con una aplicación donde tú le ingresas todos los datos. Yo no utilizo, por ejemplo, software o aplicaciones del teléfono. Antes las usaba, por ejemplo, como el Strelo y otras aplicaciones que se usan. Utilizo el Sig Sauer porque es mucho más fácil una vez que yo le ingreso los datos a la aplicación, y eso se sincroniza con el telémetro, y puedo, por ejemplo, enfocar, apuntar y me dice cuántos miliradianes tengo que corregir en la torreta. Ahora, es importante porque muchos están chamullando con el tema de las aplicaciones, que ingresan los datos que tienen nomás en internet y listo, y con eso vas a poder apuntar y de manera perfecta. Y no es así. Ustedes necesitan sacar el coeficiente balístico primero de su arma. La velocidad que están usando, la presión, la altura que están usando, la temperatura que están utilizando, y esos datos ingresarlos al telémetro o a la aplicación del Strelo. Hay muchos que hicieron por ahí un video que no hay problema, tienes que ingresarle el dato que sale ahí de la caja del postón. No es así. Los datos balísticos que ingresaron o que pusieron, por ejemplo, en JCB dice el coeficiente tanto, y tú lo ingresas y después vas a ir a apuntar con el telémetro o corregir las torretas de acuerdo a tu distancia, y no andas por dónde, ni cerca, o te vas a muy arriba del tiro o muy abajo del tiro. Es porque el coeficiente balístico de tu arma no está debidamente calculado. Es importante que ustedes calculen el coeficiente balístico usando dos crónicos, uno en la salida y otro en la llegada, o simplemente apuntar a la, 25, 30 metros, y después irte, a 60 metros, a 100 metros, y ver cuánto es la distancia que cayó el tiro, y en base a eso se ingresa un factor y vamos a sacar el coeficiente balístico por caída de la bala, no por velocidad, más bien por caída, y es muy efectivo. Antes se sacaba así, antiguamente no habían medidores de velocidad, entonces se sacaba la balística por la caída de la bala. Así que es importante que ustedes saquen su coeficiente balístico para que lo ingresen y después puedan corregir con las torretas. Una vez que tú tengas tu coeficiente, no es necesario que tenga un Sig Sauer o cualquier telémetro vas a poder medir. Lo ingresas al Strelo en este caso, y ya te va a dar una tabla donde vas a poder disparar. Recuerda que el tiempo o las condiciones climáticas te influyen mucho de un día para otro. Hoy tú vas a calibrar tu rifle, vas a ingresar ese coeficiente balístico, y mañana tal vez esté lloviendo, haya mucho frío y ya te va a variar. Es importante, cada vez que tú vas a ir a cazar, prepara tu rifle, prepara tu tablita y calcula bien tu coeficiente balístico para que puedas tener tiros efectivos. Acá en Punta Arenas, para mí, por ejemplo, el disparar con calibres chicos no es muy efectivo porque hay mucho viento. Créanme que hay mucho viento. Cuando yo estoy disparando puedo corregir 2, 3, 4 mildos, aparte de todo lo que corregí en la torreta. Es impresionante cuánto es lo que se corre, y con calibres grandes. Y como acá siempre suelo cazar sobre 100 metros, se nota mucho más, pero la balística siempre me queda perfecta. Los tiros podrán variar de izquierda a derecha, pero lo que es dirección es perfecto, y eso es porque calculo bien antes el coeficiente balístico. Así que este es el
kilo, el 6 Hour kilo, 2400 a veces, es muy, muy buen telémetro. Así que eso es. Chao. Parece que es una liebre. No te acordiste con la cámara, pero lo vamos a ir a ver. Estaba viendo un conejo negro. Fue un tremendo tiro con el ebol. Así que ahí está, es una liebre. Está, mira. Ahí. Ya la veo. A esa distancia está. Fue a pulso. Vamos a ir a buscarla. Viendo si sale el otro conejo, que había uno negro. Lo tengo grabado. Ya, vamos a ir a verlo. Espérame, te dio el trípode. Te dio el trípode. Vamos, espérame. Estamos viendo si encontramos otro. Acá en este sector había un conejo negro con gris, súper lindo. Mira, headshot. Era conejo, no era liebre. Wow. Tenemos nuestro primer conejito con el Ebol Mini, que sea unos 70 metros a mano alzada. Tremendo headshot. Oh, tremendo tiro. Ahí está. Ya. Vamos a aprovechar de pelar nuestro conejo. Tenemos el White Runner. Justo un sector. Este es el Windrunner. Vean, ahí están los cojones. Era conejo. Está. Está lindo. Quedó limpiecito el conejo, sin ningún machucón. El tiro fue en la cabeza, así que lo vamos a aprovechar enterita. Ahí está. Hagamos la colita. Ahí está. Que no
tenga nada de tripa. Listo. Ahí está. Nuestro conejo listo, limpio, para llevarlo. Con el Windrunner de Top 9. Ya, está listo, se guarda. El Windrunner de la compañía Top 9, nuestro sponsor. Véanlo, entren a la página y búsquenlo. Espectacular. Hemos terminado la cacería del día de hoy. Llevamos solamente uno. Esperemos que en el camino podamos encontrar otro. Pero le disparé a 2 o 3. Estaban lejos. Hay mucho viento. Pero resulta acá en la Patagonia el Evolve Mini con Slack. Así que, bueno, esperemos pronto un nuevo video y que se levante pronto esta cuarentena, ¿ok? Mi nombre es Claudio Flores, están Flores en la cámara. Y pronto un nuevo video para ustedes. ¡Chao!